personal me encanta hablar de las burbujas. Para los que ya me conocen, ya saben que me gusta. Y para los que no, bueno, pues les voy a presentar parte de lo que he venido viendo y analizando durante, pues todo, bueno, ya gran parte de mi tiempo aquí en Flotep, a lo mejor más de 3, 4 años. Bueno, todos aquí supongo que conocemos este pequeño dibujo que es una celda de flotación. Esta celda de flotación es la casa de la burbuja, es donde nace la burbuja, es donde se da a luz la burbuja. ¿Dónde? Bueno, para los que no la conozcan, esta es un sistema rotor-estator en una celda de flotación. Bueno, lo digo, veo muchos expertos aquí, pero hay gente de las universidades. Bueno, para ellos esta parte es el estator, esto que se ve aquí como una especie de casita griega, el templo griego es el estator, y esto que está aquí abajo, esto que se ve como saliditas aquí, eso es el rotor. Ahí nace la burbuja. Es decir, este sistema es lo que genera la burbuja. Si tú tienes burbujas de 1 milímetro, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, ahí se generan. Si tienes menos de 1 milímetro, ahí se generan. Y si tienes de 2 o 3 milímetros, exactamente igualmente ahí se generan, ¿verdad? Aquí arriba tenemos, de aquí hasta este punto tenemos la zona estable, donde se da el proceso bueno, las partículas que son hidrofóbicas se pegan a la burbuja, ¿sí? Aquí nace la burbuja y esa burbuja va saliendo y va subiendo por efecto, pues, del aire que tiene. Bueno, si nosotros pudiéramos sacar una fotografía de esa burbuja, así se vería. Esto es el proceso de flotación. La flotación se define como la probabilidad de colisión de una burbuja que va ascendiendo. Aquí se ve que esta burbuja va ascendiendo, que colisione con partículas hidrofobizadas, es decir, que tengan en la superficie colector, y esas partículas vayan descendiendo, ¿sí? Aquí se ve que estas partículas van descendiendo y estas burbujas ya van ascendiendo, y aquí están las partículas colectadas. Todo esto que se ve aquí como un mundo, una pequeña superficie, toda esta superficie le llamamos superficie de carga. Imaginémonos que es como una especie de autobús, ¿sí? Que carga ¿qué? Pues carga partículas, ¿verdad? Si el autobús es muy grande, pues carga mucho, y si el autobús es pequeño, pues carga poquitas partículas. Imaginémonos que esta burbuja es de 1 milímetro, y si esto estuviera a escala, normalmente todos aquí, bueno, aquí Enrique Sandoval dice, molemos, no sé, 90% pasando la malla de 200, o algunos aquí se muelen a 150 micras, más o menos 90% pasando la 200 son alrededor de 65, 70 micras, ¿sí? Es decir, en 1 milímetro hay 1000 micras, ¿verdad? ¿Sí? Imaginémonos que estos son 1000 micras y estos son 75 micras. Ese es el tamaño, la relación, la proporción que tiene una partícula hidrofobizada con una burbuja de 1 milímetro. Bueno, esta gráfica, esta gráfica es muy común ya en la literatura. Para los que no lo hayan visto, bueno, en el eje de las X tenemos de 0 hasta 30 partes por millón de espumante, es decir, dosificación en miligramos por litro de espumante, porque vuelvo a repetir, el espumante actúa sobre el agua, es el único reactivo que no actúa sobre el mineral, es decir, no tiene mucho sentido medirlo en gramos por tonelada, sino en miligramos por litro. ¿Y por qué? Aquí en el eje de las Y tenemos el tamaño de burbuja, ¿sí? Normalmente, si nosotros abrimos una botella de agua mineral, pues vamos a generar burbujas, ¿sí? ¿Burbujas de qué tamaño? Bueno, normalmente tenemos burbujas de hasta 4 milímetros, ¿sí? La naturaleza por ende, lo que hace es de que la burbuja detecta que con esos 4 milímetros tienen la suficiente energía para subir libremente. Es decir, la mayoría de los sistemas, si no tienen espumante, van a estar alrededor de las 4 milímetros, aunque también hay burbujones de hasta 10, 15, hasta 20 centímetros, ¿verdad?
Pero lo normal es que estuviéramos alrededor de las 4 milímetros. Cuando uno empieza a agregar espumante, ese tamaño de burbuja disminuye, ¿sí? Si ustedes ven estas burbujas comparadas con estas, pues estas ya van disminuyendo, y estas le agregamos más espumante y disminuye más, y le agregamos más espumante y disminuye más, y más espumante y más. Ahora, esto, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Vamos a ver por qué es importante. ¿Ustedes han oído hablar también de la parte del aire retenido? ¿Alguna vez? Bueno, el aire retenido, imaginémonos que estamos haciendo nosotros en la mañana un famoso licuado. No sé, yo creo que todo el mundo alguna vez hemos hecho un licuado en la mañana. Y le ponemos medio litro de leche, ¿sí? Y le pones lo que tú quieras, fresa, plátano, lo que quieras. Y después le prendes al licuador. Y de repente, cuando ya terminas de hacer tu licuado, ves que ya no tienes el medio litro, que tienes 700 mililitros, ¿sí? Entonces, uno entiende que ese es el aire retenido. Lo que está dentro del licuado es aire. Esa es la mejor manera de hacer una analogía con el aire retenido. Entonces, ¿qué pasa en una celda de flotación? En una celda de flotación es una chocomilera gigante. Es exactamente lo mismo. Nosotros metemos aire, cierta cantidad de aire, y tenemos cierto nivel de pulpa. Imaginémonos una celda de 100 metros cúbicos. Normalmente aquí en esta zona hay celdas de este tipo, de 100 hasta de 300 metros cúbicos he visto, y algunas un poco más pequeñas, pero imaginémonos una de 100 para más facilidad. Si tuviéramos una celda de 100 metros cúbicos, esta es la fórmula para calcular el aire retenido, que no es más que el volumen de gas que sube, esos 200 mililitros que les digo que subió de aire retenido con el licuado, y este es el volumen de la celda. Si eso es así, si tuviéramos un 10% de aire retenido de 100 metros cúbicos, todos estaremos de acuerdo que son 10 metros cúbicos, ¿sí?, de aire retenido ahí en la celda, si es el 10% de esta celda de 100 metros cúbicos. Si nosotros metemos un sensor y mide 10% de aire retenido, entonces tenemos 10 metros cúbicos de aire dentro de esa celda. Ahora lo que vamos a hacer es algo muy interesante. Vamos a estimar el número de burbujas que corresponden a esos 10% de aire retenido. Y pues bueno, todos sabemos calcular el volumen de una esfera y lo calculamos de esa manera. Pensamos que si tenemos un diámetro de una burbuja de 10 centímetros, es decir, de 100 milímetros, ¿sí?, nosotros vamos a tener, para estos 10 metros cúbicos, vamos a tener 19.100 burbujas, ¿sí? Es decir, si nuestra celda de flotación, el sistema rotor-estator, nos genera burbujones de 10 centímetros, entonces vamos a tener solamente 19.100 burbujas. Y esas 19.100 burbujas corresponden a tener 600 metros cúbicos de área superficial. El área superficial de la burbuja nos correspondería a 600 metros cuadrados, de área de carga, ¿sí? Ahora, vamos a pasarnos a lo más común, que es el caso B, que tú tuvieras un diámetro de burbuja de 4 milímetros, ¿sí?, y tuvieras los 10 metros cúbicos igualmente, es decir, sin espumante. Este es un caso sin espumante. Entonces, tú tienes sin espumante a 4 milímetros, tú tienes 298.000, ¿sí?, burbujas, ¿sí?, sin espumante. Y eso te genera 14.979 metros cuadrados de superficie. Pero vean qué va pasando cuando vamos incrementando. Bueno, esta gráfica que está aquí abajo rápidamente es el diámetro de burbuja, es de 4, 2 y hasta 0.5, y este es el área superficial en metros cuadrados. Cuando nosotros vamos incrementando la dosificación de espumante, lo que vamos haciendo es incrementar el área superficial, es decir, el área de carga. Es como si tuviéramos a ese autobús, si no tiene espumante, es como si tuviera 10 asientos, y si le metemos el más espumante, ya tiene 20, ya tiene 30, tiene 40 asientos. Y vemos cómo se va haciendo exponencial la superficie de carga con esa misma cantidad de aire, ¿sí? Ustedes gastan lo mismo para soplar el mismo aire, pero si ustedes tienen burbujas muy grandes, están perdiendo área superficial. Y las burbujas se los da, como bien lo ven aquí, el espumante, o se los da el sistema rotor-estator. Si ustedes tienen
si pudiéramos medirla al tamaño de burbujas en su celda, y su celda, el menor tamaño de burbujas son 2 milímetros, es porque su sistema rotor-estator es lo que puede producir. Y si puede producir eso, a 2 milímetros estamos hablando con 10% de aire retenido son 30,000 metros cuadrados. Pero si los pudiera producir a 1 milímetro, estaríamos hablando de lo doble. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque yo les hablé que el espumante trabaja sobre el agua. ¿Sí? Si nosotros tenemos mucha variabilidad en nuestro porcentaje de sólidos, porque algunas veces en algunas plantas se les empacha el molino, ¿eh? Y en esas plantas, pues ¿qué hace el operador? Pues córtale carga y métele agua, ¿sí? Lo normal, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues tú deja todo estarle, quítale el colector nada más, déjale el espumante, ¿sí? ¿Y qué pasa con esa cantidad de porcentaje de sólidos baja? La cantidad de agua sube y tu espumante se diluye. Si tenías a lo mejor 15 partes o 10 partes por millón, pasas de tener 10 a lo mejor a tener 5, y tu burbuja pasa de ser de 1 milímetro a ser de 1,5, ¿sí? Y tú automáticamente pierdes muchos metros cuadrados de área superficial. Y luego te preguntas, o a alguien se le ocurre meterle más agua y se le olvida que ahí dejó abierta la válvula y se diluye toda su flotación. Y después dice, oye, pero pues ¿por qué los resultados no se dan? Si es que entre más líquido, entre más bajo el sólido, mejor. Y bueno, a lo mejor sí, en cuestión de selectividad, pero no en cuestión del espumante. Dice, pero le eché los mismos gramos por tonelada, ¿qué fue lo que pasó? No me explico. Y bueno, esto pasa, ¿verdad? ¿Sí? Pierdes área superficial. Entonces, el porcentaje de sólidos por eso es importante, ya lo decía el Inge Sandoval. Bueno, ahora, todo esto a lo mejor pueden ser palabrerías, ¿verdad? A lo mejor esto es pura teoría, ¿sí? Pero vamos a ver resultados ya reales de planta, ¿sí? Este es el gas hot dog, que es aire retenido. En esta planta, que no vamos a decir el nombre, pero está aquí cerca, esta planta tiene aires retenidos desde 1 hasta 8%, ¿sí? Y tiene tamaños de burbuja, o sea, es decir, este es en el eje Y, es el tamaño de burbuja en milímetros, ¿sí? Es decir, cuando sube el aire retenido, baja el tamaño de burbuja, lo cual es algo muy normal. Ahora, ¿pero qué le pasa a la plata? Porque si uno le echa 10 partes por millón de espumante y se asoma uno arriba de la celda, uno no ve diferencia que si le echa 10 a que si le echas 12 o que si le echas 13 o 14, no ves diferencia. Realmente el que me diga que ve diferencia, pues habría que darle un premio, porque no se ve diferencia. Ni el operador más experimentado ve la diferencia. Pero los analizadores sí la ven, y la metalurgia sí lo ve. Vemos aquí, tener una burbuja de 1 milímetro a tener una burbuja de 3. De hecho, esta planta pues no se pasa de 3, es decir, sí le echas un espumante, pero lo normal es de que tengan burbujas de 1 a 1,5, ¿sí? Aquí vemos la recuperación de plata en el eje de las Y y el tamaño de burbuja en el eje de las X, ¿sí? Quiere decir que si tenemos 1 milímetro de tamaño de burbuja, vamos a recuperar 53% de plata. Pero si alguien diluyó la pulpa por X razón y el tamaño de burbuja subió a 1.5, vamos a tener 48% de recuperación de plata. 5% menos. Y uno dice, ay, 5% de plata. 5% de plata, es más, hasta 1% representa muchos millones de dólares. Y bueno, si alguien se pasa un poquito más y lo diluye un poquito más o le deja de dosificar un poquito más y le llega a 3 milímetros de la burbuja, pues ya estamos hablando de 34% de recuperación, ¿sí? De 34 a 53, que sería lo estándar. Es mucho, ¿sí? Es masivo. Ahora dicen, bueno, pues a lo mejor nada más le pasa la plata, ¿verdad? Pues déjenme decirles que no, también le pasa al plomo. Y en el plomo se ve todavía más escandaloso. Tenemos en el eje de las Y la recuperación de plomo. Estos son datos de planta, quiero decir, estos son muchos datos de planta. Yo pienso que son a lo mejor casi un mes de operación de una planta, ¿sí? Y en ese mes ha tenido esto, ¿sí? Ha tenido tamaños de burbuja desde 1 hasta 3 milímetros. Y en ese tiempo, cuando alguien
generaba burbujas de 3 milímetros, tenías recuperaciones de 14% de plomo. Esto es en la primera celda. Todos aquí sabemos, o no me dejarán mentir, que la primera celda es la más importante del circuito. Es donde se recupera, si no el 60, hasta el 65%, o en un caso muy extremo, el 14%. ¿Sí? Alguien recuperó el 14 y no recuperó el 64, simplemente porque ese alguien no tomó en cuenta el tamaño de burbuja y lo mantuvo en 3. Porque estos son turnos operados, no les hablo de... Estos son turnos operados. Y aquí hablamos de que alguien, o lo más normal es que la gente sí opere en estos niveles, ¿sí? Cuando tienes burbujas de 1 milímetro, pues alcanzas recuperaciones de 64% en esa celda, ¿sí? Si decimos que las recuperaciones de 80, 85%, pues todo lo haces en esta celda. Y si imaginemos que podamos operar bien todo el tiempo en la primera celda, ¿qué le dejaríamos a la segunda si recuperamos el 64 en la primera? ¿Sí? Ya nada más le dejaríamos un 15 o un 20. Y si recuperamos ese 15 o 20 en la segunda, ¿qué le dejamos a la tercera? ¿Sí? O a la cuarta. Y todos aquí, creo yo que tenemos 6 celdas, 7 o hasta 8 celdas. Y todavía alguien dice, escálale al agotativo un poquito, o sea, sin miedo, o sea, para evitar fallas, hay que darle un jaloncito al agotativo, aunque sea poquito, aplástalo y de repente darle un jaloncito. Pero si nosotros tuviéramos la posibilidad de hacerle si tuviéramos el conocimiento, si tuviéramos la precaución de darle la importancia que se merece a esta burbuja, que desde mi punto de vista es el corazón de la flotación, creo yo que pudiéramos reducir la variabilidad. Y aquí hay mucha gente que sabe de reducir variabilidad. Entonces, pues, esos son mis comentarios. Muchísimas gracias.